En esta presentación vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, ballenas de criptomoneda. Fíjense, ¿qué es una ballena? Una ballena de criptomoneda, más comúnmente llamada ballena criptográfica o simplemente ballena, es un término de la comunidad de criptomonedas que se refiere a individuos o entidades que poseen grandes cantidades de criptomonedas. Las ballenas tienen suficiente criptomoneda que tienen el potencial de manipular las valoraciones de las monedas. Es muy importante tener esto presente si tú estás desarrollando un negocio criptográfico, porque personas o entidades que compren al inicio del proyecto volúmenes muy grandes de moneda se pueden convertir en enemigos del proyecto más adelante. Hay que evitarla desde un inicio. Ahora, efecto de las ballenas, y hablamos primeramente aquí de lo que es la liquidez. Fíjense, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Si ustedes tienen un desarrollo criptográfico y es fácil convertirlo sin que se pierda mucho el valor, hay muy buena liquidez en los mercados. Ahora, si la volatilidad es alta, hay poca liquidez. Eso no quiere decir que la moneda sea mala o sea buena, simplemente que se requiere quizás de más tiempo para generar mayor inversionista y mayor liquidez de la moneda. Ahora, debido a que son billeteras de alto perfil, las ballenas pueden ser un problema para la criptomoneda debido a la concentración de la riqueza, particularmente si no se mueve en una cuenta. Cuando las monedas se encuentran en una cuenta en lugar de ser utilizada, reduce la liquidez de esta criptomoneda específica porque hay menos monedas disponibles. Aquí hay un punto clave, aquí un punto muy importante a destacar, y es que las ballenas de cierta manera tienen poder dentro de los mercados. Por eso es que es muy importante que si tú haces un desarrollo criptográfico, tengas presente un plan para que no entren ballenas a tu desarrollo al inicio. Ese puede ser un proceso que tú inicialmente lo controles. Ahora, efecto de las ballenas. Vamos a ver aquí el efecto en precio. Fíjense, las ballenas también pueden crear aumentos de volatilidad de precios, especialmente cuando mueven una gran cantidad de criptomonedas en una transacción. Por ejemplo, si un propietario está tratando de vender su Bitcoin por moneda fiduciaria, la falta de liquidez y el gran tamaño de la transacción crean una presión a la baja sobre el precio del Bitcoin. En este caso hablan de Bitcoin, pero puede ser cualquier moneda, porque otros participantes del mercado ven la transacción. Miren, las ballenas muchas veces crean incluso lo que se llama noticias falsas, fake news, y eso hace que mucha gente, en función de eso, ellos hacen venta, bajan el precio, crean pánico la comunidad y empiezan a vender y baja, baja, baja. Esa misma ballena llega a un punto donde ya crea una noticia buena, positiva, y empieza él prácticamente a comprar a todas esas personas que están de cierta manera vendiendo. Cuando esté abajo, vienen, crean la noticia buena, todos empiezan otra vez a comprar, él se aguanta y así él hace mucho mayor el volumen de monedas que tiene. Entonces, las ballenas pueden manipular, pueden jugar con los mercados. Hoy en día existen muchas criptomonedas que tienen ballenas y de cierta manera se ve afectado el desarrollo criptográfico. Pero dirigido a alguien que está creando un token nuevo, es muy importante que tomen en cuenta esta capacitación para que no permita que lleguen personas quizás al inicio comprando volúmenes grandes de moneda, porque se puede convertir en un dolor de cabeza para tu proyecto posteriormente. Ahora, ballena e inversores, fíjense, una ballena con su gran capital puede negar lo que resulta del análisis técnico gráfico. Ustedes pueden tener un buen análisis, pero una sola ballena o varias pueden manipular ese desarrollo o esa evaluación criptográfica que tú tienes. O sea, no importa mucho lo que digan los expertos, más importa lo que las ballenas puedan decidir hacer. Su capricho puede evitar que se mantenga el soporte de precios cuando vende una gran cantidad de criptomonedas. También puede cambiar la tendencia a la baja en una tendencia al alza cuando compra una gran cantidad de criptomonedas. O sea, manipulan totalmente el mercado. Si eres un inversor en criptomonedas, es una buena idea prestar atención a lo que están haciendo las ballenas. Sin embargo, el movimiento no significa necesariamente que debas entrar en pánico. Hay un juego totalmente claro que ejecutan personas con grandes volúmenes de moneda en estos emprendimientos criptográficos. Ahora, el juego del mercado, fíjense, las acciones que toman las ballenas criptográficas son observadas de cerca por los inversores. Es difícil decir si actúan intencionalmente para manipular los precios, pero pueden hacer que los precios suban y bajen debido al interés que tienen en su tenencia. Entonces hay que estar muy claro que muchas veces todo es un juego, bajó X moneda, bueno, esperen, aguanten, porque el mismo que las baja o las mismas personas que lo bajan son los mismos que van a trabajar luego para subirle. Entonces es un juego de mercado y se debe precisamente a ballenas. Ahora, evitar las ballenas, esta es una recomendación final de esta presentación. Si tú estás haciendo un desarrollo criptográfico, ya venimos dando una serie de videos en función de esto, esto es muy importante también considerar.
Ahora, conociendo qué son comportamientos y efectos de la ballena, está claro que este tipo de poseedores puede resultar un arma de doble filo para el mercado de un nuevo proyecto. Por eso te doy esta recomendación final. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es crear un plan donde la distribución sea progresiva, inteligente y de cierta manera no demos pie a que entren grandes inversionistas al principio. Sabemos que después no lo podemos evitar, pero bien, mire, si bien es imposible evitar la aparición de ballenas, es posible controlar la posibilidad de formación. Debemos tener un plan de distribución progresivo, no colocar volúmenes inmensos de moneda al principio, porque puede llegar una sola persona y se lleva el 60, 70, 80% del supply de tu desarrollo disponible, y eso es un veneno para tu proyecto. Incluso puede tener más poder que los propios desarrolladores. Entonces, hacerlo poco a poco, la distribución de la moneda es estratégica. Y lo otro es una liquidez orgánica. No ser tú como empresa o emprendedor que meta full liquidez, o no permita que sea una sola persona que meta liquidez. Debemos promover que la liquidez se genere de manera orgánica, todos pueden aportar allí, y es la manera más sana de crear un mercado. Si tú vas a entrar a un desarrollo criptográfico y ves que hay una o dos o tres personas nada más que aportan liquidez, es preocupante. No quiere decir que estas personas vayan a hacer algún daño, pero tienen todo el poder. Ahora, si entras a un desarrollo criptográfico nuevo y ves que se está promoviendo el meter liquidez por muchas personas, vamos bien. Ese es un desarrollo que lo traen a la cabeza, están viendo cómo se debe crear la liquidez orgánica progresivamente. Es un proceso de todo, no solo de una compañía o de un desarrollador. Espero con esta capacitación que tú puedas tener más elementos claves para que tu desarrollo cripto sea exitoso.